Los mercados bajistas son parte de las tendencias normales del mercado y son un signo de que las acciones bajan de valor durante un periodo de tiempo prolongado. Desde 1928, el S&P 500 ha experimentado 26 mercados bajistas. Pero ¿cuál es la definición de un mercado bajista o un bear market? Aquí te lo voy a enseñar. El mercado bajista es aquel en donde el mercado cae un 20% o más desde su máximo. Y los mercados bajistas indican una tendencia a la baja que además puede desencadenar una corrección en donde se cae entre el 10 y el 20% en un corto periodo de tiempo. Los mercados bajistas pueden ser parte de una recesión en la que la economía tiene un alto nivel de desempleo o una producción negativa del Producto Interno Bruto. Los mercados de capitales son de naturaleza cíclica. Para cada mercado bajista sigue un mercado alcista. Para los mismos 26 mercados bajistas vistos desde 1928 han habido 27 mercados alcistas. Un tip: como inversionista a largo plazo puedes sentirte frustrado por los mercados bajistas, pero generalmente verás que las carteras crecen nuevamente con el tiempo a medida que el mercado se vuelva otra vez alcista. Han habido 28 mercados bajistas desde 1928 y la disminución promedio fue el 35.6% y el tiempo promedio fue de 289 días. Atentos a esta cifra porque ya la vamos a analizar. Los cuatro índices principales, el Nasdaq, el Dow Jones, el Russell y el S&P 500, se encuentran ahora en mercado bajista. Y aunque los mercados bajistas pueden ser aterradores, son normales, inevitables y lo que es más importante, no duran para siempre. Pocas cosas dan más miedo a los inversores de capital que un mercado bajista. Sin embargo, las bajadas pronunciadas y sostenidas de las acciones son un hecho absoluto de invertir en la vida. Los mercados pasan por ciclos, siempre lo han hecho. Es más, siempre lo van a hacer. También es cierto que a pesar de ser inevitables y desagradables, los mercados bajistas no son del todo malos. Una ironía de los mercados bajistas es que son uno de los momentos más extremadamente raros en los que los inversionistas minoristas a largo plazo pueden tener una ventaja sobre los inversionistas profesionales. Los traders profesionales están bajo la presión constante para hacer algo, pues de eso viven. Contrasta con los inversores minoristas, que están lujosamente libres de clientes que les están gritando todo el día. Quienes tienen la costumbre de invertir de a pocos, el costo promedio en acciones a precios cada vez más baratos les puede significar un impacto enorme en el largo plazo. Lo más importante es que sean pacientes a largo plazo y que estén diversificados de acuerdo a su edad, a su etapa de la vida, a la tolerancia al riesgo y solo pueden esperar que un mercado bajista también no solamente caigan en él, también pueden beneficiarse de él. Recuerden que el mercado puede ser miserable a veces, pero su tendencia a largo plazo siempre es hacia la derecha y hacia arriba. ¿Y por qué lo llaman un bear market? No tiene nada que ver con la forma en que los osos atacan a sus presas. De la misma manera que los mercados bajistas, los osos se deleitan con los inversionistas. Tampoco es porque los osos son famosos por saquear campamentos y robar las provisiones y la miel, de manera que los mercados bajistas también pueden de alguna manera robar y destruir tu bienestar financiero. Aunque ambas analogías serían apropiadas. Lo creas o no, el mercado de osos se origina de los operadores pioneros de las pieles de oso. Los primeros comerciantes del país vendían pieles que aún no habían recibido pagado, debido a que los comerciantes esperaban comprar la piel a los tramperos a un precio más bajo de lo que lo habían vendido. Los osos se convirtieron en sinónimo de un mercado en declive. Sin embargo, hay una explicación alternativa, según la tradición de Wall Street. Un oso ataca deslizando sus garras hacia abajo, similar a la tendencia a la baja de un mercado en declive. Una serie de eventos podría conducir a un mercado bajista: las tasas de interés más altas, el aumento de la inflación, una economía en la mala, un conflicto militar o una crisis geopolítica se encuentran entre los sospechosos más habituales. Pero ¿cuál es el más raro? Afortunadamente, las conmociones militares o geopolíticas en el mercado han sido en su mayoría fugaces. Dos de las recesiones más largas siguieron al ataque de Pearl Harbor, que duró 308 días, y la invasión a Kuwait por Irak en 1990, que duró 189 días. Pero el promedio hasta el fondo del mercado después de tales eventos, que también incluye los ataques terroristas a los Estados Unidos en el 2001 y la crisis de misiles de Corea del Norte en el 2017, es de 21 días, con una recuperación completa de 45 días en promedio. Hay dos tipos de mercados bajistas: los recesivos y los no recesivos. Los mercados bajistas a menudo preceden o coinciden con las recesiones económicas, lo que es parte de lo que los hace tan aterradores. Afortunadamente, hay casi tantos casos de mercados bajistas pasados en los que las acciones cayeron, pero la economía no cayó. Desde 1928, 14 mercados bajistas anunciados ocurrieron durante las recesiones. Sin embargo, otros 11 mercados bajistas no tuvieron nada que ver con recesiones. Sorpresa, sorpresa. Los mercados bajistas que se producen fuera de las recesiones tienden a ser mucho más superficiales y cortos. Contrariamente a la creencia popular, el peor mercado bajista que se ha registrado no fue el del 2007 al 2009, cuando la crisis financiera dio el comienzo de la gran recesión.
Tampoco fue el naufragio tecnológico del 2000 cuando las acciones de las .com colapsaron. Más bien, el mercado bajista que comenzó justo antes del lunes negro que precipitó el crash de 1929 fue el peor hasta la fecha. El mercado bajista de septiembre de 1929 a junio de 1932 resultó en una pérdida del 86% para el S&P 500. Otros ejemplos históricos ni siquiera están cercas, con pérdidas del 56% en la crisis del 2008, el 49% en las .com y el 48% en el 73 y en el 74. De hecho, el mercado tardó más de 2 décadas en recuperarse de la caída de 1929 a 1932. Las acciones no se recuperaron sino hasta 1954. Si hiciera una encuesta preguntándoles la duración promedio de un bear market, las personas podrían adivinar que es de 1 año o menos. Otros pensarán que son un mínimo de 2 años. Independientemente de la duración, un mercado bajista suele tener la sensación de que va a durar para siempre. Y sin embargo, la duración media de un mercado bajista desde 1929 es solo de 9.6 meses. Es cierto que esos meses parecerán agonizantes, pero considera el lado positivo. Los osos no viven tanto como los toros. De hecho, desde 1929, la vida útil media de un mercado alcista es de 2.7 años. ¿Cuál es la mejor inversión para un mercado bajista? ¿Es Estados Unidos, los bonos del tesoro, o tal vez fondos mutuos o el oro? Caen del sector defensivo clásico, incluidos los servicios públicos, las empresas de productos básico de consumo y empresas de atención médica. O tal vez las acciones de mayor crecimiento que tienen mayor número de seguidores, Tesla, Apple. Cuando las acciones están en caída libre y abundan las preocupaciones en la economía, no hay nada más relajante que la plena fe y el crédito del gobierno de los Estados Unidos. Las acciones defensivas perderán terreno en un mercado bajista, pero tienden a perder no tanto como la media del mercado, porque están respaldadas por una demanda constante de sus productos y por lo regular generosos dividendos. El oro, que como diversificador de cartera solo en pequeñas cantidades, en ocasiones sube cuando las acciones bajan. En cuanto al peor lugar para esconderse en un mercado bajista, son las acciones de mayor crecimiento. De hecho, estas acciones pueden estar entre las peores de resultados en el mercado bajista si la popularidad que las llevó a esos crecimientos desproporcionados hacen que se derrumban. Mientras más alto vuelan, más rápido caen. La mitad de los días más fuertes del S&P 500 en los últimos 20 años ocurrieron dentro de un mercado bajista. Otro 34% de los mejores días tuvieron lugar durante los 2 primeros meses de un mercado alcista, antes de que estuviera claro, por supuesto, que había comenzado el mercado alcista. En otras palabras, la mejor manera de capear una recesión podría ser mantenerse invertido, ya que es difícil cronometrar la recuperación del mercado. Suponiendo que tienes un horizonte de inversión de 50 años, puedes esperar vivir a través de unos 14 mercados bajistas, más o menos. Aunque puede ser difícil ver la caída de tu cartera en el mercado, es importante tener en cuenta que las recesiones siempre han sido una parte temporal del proceso. Si este bear market de 2022 le hiciera caso a la historia de las estadísticas, entonces podríamos suponer que como duran en promedio 289 días y empezó el 4 de enero del 2022, aproximadamente hacia la tercera semana de octubre del 2022 estaría finalizando. Eso dirían las estadísticas. Y si hablamos de caída, el promedio es del 35.6%. Eso significa que el S&P 500 debería bajar hasta los 3.100 puntos desde el punto máximo alcanzado en enero 4 y hasta el momento bajaba un 24.2%. Y el VIX, que es el índice de volatilidad del S&P 500, llega a 45 en promedio antes de que el mercado bajista finalice. Hagan sus cuentas, saquen sus calculadoras, saquen sus calendarios y déjenme saber qué opinan. Suscríbanse al canal si les ha gustado la información que aquí les hemos proporcionado y un like sería infinitamente apreciado. Nos vemos pronto y no vayan a dejar la miel regada, o sea que el osito Winnie Pooh venga y se la coma. Hasta pronto. Chao, chao.